Vamos a seguir ahora muy puntualmente entonces con la siguiente presentación. Tenemos con nosotros Gabriel Corda. Bienvenido, Gabriel. Gabriel es becario doctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y realiza su doctorado en filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Y la presentación de Gabriel está intitulada Los animales reviven experiencias pasadas, la posibilidad de estudiar la conciencia fenoménica en animales. La sala es tuya, Gabriel. Bueno, buenas. Eh, ¿Todos pueden ver la presentación? Hola. Sí, la Sí. podemos ver. Bien. Sí, Bueno, perfecto. primero quería agradecer por esta posibilidad de encontrarnos, compartir nuestras investigaciones y, bueno, especialmente la posibilidad de poder exponer, que se repita. Y, bueno, mi tema de investigación en mi proyecto doctoral es la atribución de memoria episódica en animales no humanos y en el trabajo de hoy, bueno, tiene principalmente dos objetivos. Si se quiere, el primero que vengo trabajando ya hace un poco más de tiempo es el de más destructivo, crítico, frente a aquellos que niegan la posibilidad de estudiar la conciencia fenoménica en animales. Y después uno más preliminar, si quiere positivo, donde propongo una perspectiva multidimensional o multifuncional de entender la memoria episódica, que me gustaría detenerme más en ese apartado, así que voy a ir un poco rápido quizás al comienzo. Eh, bueno, como en muchos campos dentro de la cognición animal, con distintas capacidades, en la memoria episódica también, en principio, fue una capacidad que se negó a que la tengan los animales no humanos, ¿sí? En principio tuvo una definición más bien por su contenido, su función, luego viró en una definición fenomenológica, ¿sí? De experiencia consciente, se entiende la conciencia fenoménica o fenomenológica como el carácter cualitativo de la experiencia, la sensación subjetiva, el cómo se siente. Y bueno, a partir de que algunos autores afirmaron que ciertos animales tienen la capacidad de recordar eh, algo como la memoria episódica, ¿sí? Episodic memory, las chagas californianas específicamente. Se precisó después la definición y, por ejemplo, Tulvin en el 2005 y dijo que la memoria episódica tiene características fenomenológicas. Esta no es una reconstrucción exhaustiva de las propuestas de Tulvin respecto a las características fenomenológicas de la memoria episódica, pero en donde destaca el revivir de experiencias y no podemos tener accesos a los estados fenoménicos de los animales, porque tampoco pueden informarlos verbalmente. Y después la cuestión de la autonoesis, ¿sí? De que es una experiencia personal. Eh, Respondiéndole a Tulvin de que no es posible acceder a estos estados fenoménicos en los animales, Boyle en el 2019 propone que las características fenomenológicas de la memoria episódica eh, tienen rasgos puros e impuros, ¿sí? Esto quiere decir que tiene características tanto subjetivas como objetivas. Tiene características sentidas cualitativamente, pero también tienen rasgos funcionales, representacionales, que generan una diferencia causal en las respuestas o en la conducta de los organismos, los agentes, también animales. Entre las características fenomenológicas impuras que Boyle encuentra en la memoria episódica, una es la representación mediante imágenes mentales, que tiene características espacio perceptivas, ¿sí? Sensorio-perceptivas. Después otra es la estructura temporal,
se recuerda eventos y los eventos tienen el despliegue de una secuencia ordenada de sucesos y el orden de esos sucesos es la estructura temporal del evento. Después también el sentido del pasado. La experiencia se reexperimenta sintiéndose que pasó con anterioridad, que se ubica en el pasado. Y después elabora dos características fenomenológicas. Acá puse una que es la representación que implica uno mismo, ¿sí? Este sentido por ahí más vinculado con lo de autonoesis de Tulvin, de que el pasado pertenece perdón, que el episodio pasado pertenece al pasado personal. Dice que son impuros, es decir, que tienen características objetivas, porque dice que cada una de estas características hacen una diferencia en términos representacionales o funcionales en la vida de los agentes. El primer caso permite representar rasgos cuasi perceptuales de la escena, color, tamaño, forma, ubicación. La estructura temporal permite comprender y representar una serie ordenada y distinguir distintas sucesiones en la secuencia. Después, el que sentido que sea pasado permite distinguirlo de una representación actual del mundo, conservando igualmente la relevancia causal o práctica que pueda contener para el presente o el futuro. Y el representar el episodio como uno en el que uno estuvo implicado, o al menos estuvo presente, parece conducir a que debe tener algún contenido autorreferencial. Entonces, las características objetivas de la memoria episódica Sunboy son almacenar detalles, información visoespacial de un evento, representar la estructura temporal, representar un evento pasado como pasado y almacenar un tipo de información sobre el sujeto en el momento del evento. Eh, Como decía, la idea de este trabajo era en principio criticar perspectivas que dicen que no se puede estudiar la conciencia fenoménica en animales. Uno es el caso de Tulvin, al cual Boyle responde, pero también un texto, un libro reciente de Carl Ruders, niega la posibilidad de estudiar la conciencia fenoménica en los animales en general, no se tiene a estudiar la memoria episódica, pero quería abordar algunas de sus objeciones para pensar esta posibilidad. Eh, bueno, voy a pedir disculpas, voy a reconstruir bastante rápido la posición de Carl Ruders, ¿sí? Bueno, aborda la cuestión clásica dentro de la filosofía de la brecha explicativa entre los hechos físicos, funcionales y representacionales, por un lado, y la experiencia consciente por el otro. Cita los casos clásicos de la posibilidad de conseguir un zombie, el caso de Mary, el caso de los espectros invertidos. Eh, Algo fundamental es que para comprender la conciencia fenoménica, según Carl Ruders, se requiere cierta familiaridad con esa conciencia, ¿sí? No es posible ninguna explicación de tercera persona. Algunas características importantes en la teoría de Carl Ruders es que considera que para abordar el tema de la conciencia fenoménica es necesario tener una teoría sobre la conciencia fenoménica, ¿sí? Y esto porque puede darse el caso de que evidencia conductual similar en los animales, ¿sí? Por ejemplo, de que ven, es evidencia que tienen conciencia perceptual. Puede ser errónea porque no puede descartar el caso en el cual haya una causa subyacente de ambos efectos, ¿sí? Tanto el aspecto fenoménico como el conductual, y que en los animales esté presente solamente el conductual sin estar el fenómeno. Y la única forma de descartar esta posibilidad es teniendo una teoría general y naturalista sobre la conciencia. En esto, para fundamentar también esta necesidad de una teoría general de la conciencia, narra una cantidad de ejemplos y de casos en el cual se presentan conductas complejas y flexibles, pero que son igualmente inconscientes. No voy a profundizar en muchas, pero una clásica es el del conductor absorto, ¿sí? Que realiza bien su tarea de conducir, ¿sí? De manejar, pero lo hace mientras está pensando, distraído en sus pensamientos en otra cosa, no en lo que está percibiendo. Y sin embargo, maneja bien.
¿sí? Entonces es posible realizar una conducta flexible y muy compleja y sin embargo hacerla de forma inconsciente. Bueno, también distingue los dos tipos de sistemas visuales en humanos, ventral y dorsal, para lo mismo. Y hace un análisis, esto es un libro, de las distintas teorías de la conciencia propuestas y dice que la que tiene más poder explicativo, ¿sí? Y menos problemas es la teoría de la conciencia como espacio global de trabajo, según la cual los estados conscientes son los que se transmiten a un conjunto de sistemas cognitivos y permiten reportar verbalmente, planificar, razonar, tomar decisiones, recordar, etcétera, mientras que los estados inconscientes son los que tienen usos más especializados o locales. Entonces, niega que exista un hecho a investigar acerca de la conciencia fenoménica, porque la conciencia fenoménica es un concepto de primera persona, de modo que la mejor evidencia de su existencia en otros seres depende de capacidades como el informe verbal y el pensamiento reflexivo, de las cuales carecen la mayoría de los animales. Y porque la conciencia fenoménica está estrechamente ligada a la transmisión global en el cerebro humano, que se caracteriza por alcanzar un umbral específico, lo cual se puede medir, perdón, lo cual no se puede medir ni observar directamente en los animales. La naturaleza multifacética de la emisión global en humanos hace que cualquier comparación entre estados mentales animales y humanos dependa de la ponderación arbitraria de diversas dimensiones, lo que impide establecer una demarcación clara y objetiva que no sea meramente estipulativa. Sí, si hay el cerebro y las activaciones neuronales son tan distintas, o tienen diferencias entre los animales y los humanos, no tenemos una forma de medir el umbral que se presenta en los humanos de la conciencia en los animales que no sea de forma estipulativa, ¿sí? Arbitraria. Eh, bueno, la parte crítica, estos serían los argumentos por los cuales rechazo la posición de Carruthers, ¿sí? La primera, que la naturalización de Carruthers es parcial, se reduce al fisicalismo, pero no tiene una teoría o no aborda la cuestión de la conciencia como un producto evolutivo. Una verdadera teoría naturalista se pregunta por el lugar de la conciencia en la naturaleza, abordando la cuestión de su origen, función y diversidad filogenética. Carruthers, por el contrario, niega siquiera la posibilidad o invalida la pregunta misma por formas más simples de conciencia, sin permitir esta posibilidad de analizarla como un producto evolutivo. Después, otra de las críticas es de que la conciencia fenoménica no se restringe a ser un fenómeno de primera persona, sino que hace algo por el individuo. La conciencia debería, desde esta perspectiva evolutiva, debería proporcionar un beneficio de aptitud. No es simplemente un subproducto o epifenómeno del proceso cognitivo. La selección natural no tiende a poseer rasgos complejos que no tengan una función adaptativa, entonces la conciencia fenoménica, aunque tenga aspectos subjetivos, debería tener también efectos causales detectables que marquen una diferencia en la vida de los organismos, en la supervivencia y reproducción. La pregunta funcionalista de qué hace la conciencia en sus diversas formas y grados para los organismos dentro de sus contextos ecológicos nos permitirá avanzar hacia un verdadero estudio biológico de la conciencia. Después, otra de las críticas es que no se requiere de una teoría completa sobre la conciencia. Primero, porque ninguna teoría de la conciencia goza de un apoyo generalizado. Eh, y después, porque en líneas generales en la investigación científica se avanza a partir en principio, de definiciones prácticas, de casos paradigmáticos, y no de teorías completas. Y después, estas definiciones provisionales se van refinando con el tiempo. Bueno, acá defiendo la posición de clase natural, de entender a la conciencia como una clase natural, pero no me voy a detener, así llego a la última parte. Y otra de las críticas que realizó Carruthers es que en su argumentación presenta atención al caso paradigmático de la percepción, sin atender otras dimensiones de la conciencia, como pueden ser la riqueza evaluativa, es decir, la cuestión afectiva, ni tampoco la memoria, ¿sí? Entre otras.
Incluso hay autores como Bake que consideran que la forma más básica y rudimentaria de conciencia es la valencia hedónica, con los aspectos evaluativos, y que la misma no es tan fácil disociable de la conciencia. Es precisamente porque el dolor nos genera dolor, lo sentimos así, que nos genera la conducta de aversión. Bueno, después, como una parte más propositiva, quería ensayar de forma muy especulativa, que un poco la perspectiva evolutiva si lo requiere, un estudio biológico de la memoria y de sus características fenomenológicas, preguntando o tratando de responder qué hace la memoria episódica en sus diversas formas y grados por los organismos dentro de sus contextos ecológicos. Como dije, las cuestiones evolutivas son especulativas y complejas porque se basa en evidencia indirecta y fragmentaria, eh, y implica abordar varias cuestiones interrelacionadas de forma simultánea, lo cual tiene complejidad, eh, pero para entender cuál es la función o qué hace la memoria episódica por nosotros los humanos, si se quiere también por otros animales, pero hay que considerar que una capacidad puede tener diversas funciones, ¿sí? O contribuir a las operaciones de más de un sistema cognitivo. La idea es proponer una perspectiva multidimensional o multifuncional de entender la memoria episódica basada en este principio, ¿sí? Una capacidad puede tener funciones distintas o contribuir a las operaciones más de un sistema cognitivo y por lo cual servir a diversas funciones. Por lo cual es difícil, ¿sí? O no es posible encontrar que una capacidad contribuya a un único propósito adaptativo. O por lo menos tendríamos que estar abiertos a la posibilidad de que pueda servir a muchos o a varios propósitos adaptativos en su interacción con otras capacidades cognitivas para optimizar el comportamiento de los agentes. En este sentido, la memoria episódica podría estar involucrada en múltiples procesos, como el aprendizaje, el almacenamiento de alimentos, la interacción social, dependiendo de las demandas específicas de la especie y su entorno, las diferencias en contextos psicológicos, como la disponibilidad de recursos, la presencia de predadores, la necesidad de interacción social, pueden haber favorecido el desarrollo de funciones o dimensiones específicas que en otras especies se encuentran ausentes. Em, la perspectiva de Boyle es multifuncional, ¿sí? Porque reconoce varias características fenomenológicas de la memoria episódica y reconoce en cada una de estas dimensiones o de estas características funciones específicas, ¿sí? Entonces podemos considerarla que es una perspectiva multifuncional, si bien no la llama de esta forma. Eh, lo que dice en esta parte del trabajo es mencionar cada una de las características fenomenológicas impuras que encuentra Boyle de la memoria episódica y mencionar algunas, evidencia en animales no humanos sobre alguna de estas características o alguna forma específica de entenderlas, ¿sí? Entonces, sobre las imágenes mentales, Aycock y colegas encontraron que los animales pueden recordar qué, dónde y cuál, ¿sí? No atendieron al elemento temporal de la investigación clásica de Clayton y Dickinson, de cuándo, perdón, sino a el cual que hace referencia a cuestiones contextuales, ¿sí? Y encontraron que las ratas exploran preferentemente las nuevas combinaciones de objetos, localización y contexto, a las combinaciones familiares. También Crystal y colegas analizaron el tema de la fuente de la memoria y encontraron que animales como las ratas pueden recordar si ellas se encontraron por sí mismas el camino a una localización o si fueron ubicadas allí por un investigador. Eh,
Es decir, eran características distintas del momento de almacenamiento, ¿sí? Si ellas mismas encontraron la salida o si fueron caso ya por el investigador y las ratas pudieron distinguir ambas situaciones. Y otra evidencia conductual o funcional de la memoria episódica que representa, si se quiere, contenido visoespacial es el aprendizaje retrospectivo. Eh, la gente debería, si tiene memoria episódica, debería recordar información que resulte relevante en el momento en el que ocurrió el evento, pero que adquiere significado en un momento posterior, posibilitando así el aprendizaje retrospectivo a partir del recuerdo episódico. Eh, Respecto a la segunda característica fenomenológica de la estructura temporal, se han hecho investigaciones con animales en las cuales pueden distinguir distintos momentos en una secuencia, ¿sí? Presenta capacidad de replay, por ejemplo, monos que aprenden y seleccionan el orden correcto secuencias de imágenes. Después el tercer sentido, que era el de pasado. Eh, alguna evidencia, bueno, en esto estaría la evidencia clásica de recordar qué, dónde y cuándo, ¿sí? Que se hizo con chagas californianas en un comienzo y después se reprodujo en una diversidad de otras especies. Si bien, bueno, hay perspectivas escépticas de cómo entender esta evidencia, principalmente desarrolladas por Cover y McCormack, que dicen que este tipo de evidencia conductual se puede explicar igualmente aunque los animales no representen el tiempo como tal. ¿Sí? También se buscó evidencia en animales de la capacidad de viajar mentalmente en el tiempo, ¿sí? A partir de la consideración de que la memoria episódica forma parte del sistema más amplio para viajar mentalmente en el tiempo. Después, sobre las últimas perspectivas o características impuras de la memoria episódica, de representar el episodio común en el que uno estuvo implicado o el sentir las memorias como propias, es más difícil encontrar evidencia en animales, ¿sí? Se ha ensayado algún tipo de respuesta a partir de algún tipo de monitoreo de estados de certidumbre sobre eventos pasados, pero la mayoría de los autores consideran que es una característica propia de los seres humanos y que contribuye, por ejemplo, en funciones sociales. Este es el caso de Muir y Sibra, el Kevin, ¿sí? Eh, Sibra considerando que nos permite comprometernos epistémicamente sobre eventos pasados que ven a partir de la estructura narrativa de la memoria episódica, pero ambas exigen lenguaje, si se quiere, entonces no se puede atribuir en animales no humanos. Una perspectiva multifuncional, liberal o de grano grueso, es decir, de mayor generalidad, la memoria episódica permite considerar el fenómeno a partir de una serie de dimensiones diferentes en la que distintos organismos pueden tener un mayor desempeño con respecto a alguna dimensión y un peor desempeño con respecto a otra. Desde esta perspectiva evolutiva, ninguna de estas características se identifica como rasgos o marcadores universales, esenciales o necesarios de la memoria episódica. Pues se mencionaron cuatro o cinco características, ¿sí? La idea es que ninguna de estas son marcadores universales, esenciales o necesarios, sino entenderlo de una forma multidimensional o multifuncional, en las cuales la memoria episódica en su expresión paradigmática, por ahí tiene en un humano adulto neurotípico, tiene estas cuatro o cinco cualidades fenomenológicas, pero puede haber formas de memoria episódica que carezcan de alguna de ellas, o incluso podría estar la posibilidad que tengan alguna otra que desconocemos. Diferentes características y funciones de la memoria episódica pueden surgir y adaptarse según las necesidades específicas de la especie. La variabilidad funcional de la memoria episódica sugiere que no todas las dimensiones del fenómeno tienen que estar presentes simultáneamente para tener una memoria episódica. Eh, Voy a apurarme. Bueno, igualmente considero que en el análisis de Boyle falta un elemento que es
la mayoría de los enfoques que estudian la memoria episódica en los animales se centran en cuestiones de orden epistémico, informativos, como pueden ser el contenido cuasi perceptual, perceptual, el temporal, la cuestión temporal o metarepresentacional, sin considerar el aspecto afectivo o emocional de la memoria episódica. En este sentido, propuse en otro artículo, atendiendo este aspecto, investigar los modelos animales de trastorno de estrés postraumático. Eh, si el trastorno de estrés postraumático presenta una característica principal, perdón, presenta como característica principal a los flashbacks, y estos dependen a su vez de la capacidad de memoria episódica, entonces que los animales presenten características similares al PEP humano es una buena razón para pensar que tiene una capacidad como la memoria episódica. Ahora, si estamos haciendo un análisis funcional de la memoria episódica, tradicionalmente se considera que el TEP es una característica, es un trastorno que presenta una disfuncionalidad. Lo que hago a continuación es que se considera disfuncional a partir de un enfoque antropocéntrico y centrado en nuestras formas de vida contemporáneas, y que el té podría haber sido beneficioso en situaciones extremas. Esto lo expresan los autores que realizaron estudios ecológicos sobre el té y su surgimiento y funcionalidad en la interacción de poblaciones de presa-depredador. Básicamente es cuando hay un crecimiento de la cantidad de depredadores, los animales tienen algunas características propias de los modelos animales del trastorno de estrés postraumático, y eso lo lleva a tener hipervigilancia, a evitar riesgos, a aislarse socialmente, a no visitar lugares abiertos, bueno, un montón de cuestiones que hace que haya menos alimento disponible para los depredadores y que a la larga los depredadores disminuyan en población y haya pocos depredadores, y de esta especie eh, que en su momento era presa pueda desarrollarse, reproducirse y demás, y aumentar su población, y suele darse un ciclo ecológico en el cual por momentos hay muchos depredadores, los que son presas desarrollan TEP y no se reproducen mucho, se mantiene una población baja y no asumen riesgos. Disminuye la cantidad de depredadores y sube el número de presas, y se va dando esta variación, digamos, este ciclo. Por lo cual el trastorno de estrés postraumático podría ser funcional eh, en este contexto, ¿sí? Muchos de los aspectos que se mencionaron como características fenomenológicamente impuras de la memoria episódica son también explicables por otras capacidades, estrategias o mecanismos que no involucran la memoria episódica, por lo que el estudio de los casos límites, ya sea de animales, distintas etapas del desarrollo de personas neurodivergentes, y de la teoría de la conciencia, es fundamental en la filosofía de la memoria para apreciar la delimitación de sus conceptos. Eh, en esto tomo esta frase de Bishu Sheikhi: la clasificación de los sistemas de memoria en dos tipos, según si el contenido de memoria es accesible al recuerdo consciente, memoria explícita declarativa o no, memoria implícita no declarativa, se encuentra en la base de la investigación moderna de la memoria. Sin embargo, durante los últimos 30 años, la investigación de la conciencia y la investigación de la memoria han avanzado en gran medida en paralelo, con poca comunicación cruzada. Eh, Dentro de la teoría de la conciencia se vienen desarrollando propuestas, ¿sí? Como la declaración natural que mencioné, también la de facilitación, que pretenden vincular o investigar científicamente la conciencia fenoménica y la memoria, y en líneas generales el estudio de la memoria. Bueno, quizás no en todos los casos, ¿no? Sí, pero bueno, en líneas generales no hay comunicación entre estas nuevas propuestas dentro de la teoría de la conciencia y la filosofía de la memoria. Y creo que para mi modelo de TEP sería fundamental, porque todavía está la posibilidad de decir que lo que hace que las presas se alejen de los depredadores es precisamente una cuestión meramente de refuerzos negativos o positivos, y no el desarrollo de TEP, o que este no requiere memoria episódica, ¿sí?
La ventaja de la propuesta evolutiva, ¿sí? Multifuncional o multidimensional que se propone es, bueno, el último apartado, desarrollo la ventaja, ¿sí? Porque alguno puede decir que llamarlo memoria episódica o llamarlo de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, memorias de eventos, cuando no se tiene alguna de estas dimensiones, a fin de cuentas es una diferencia trivial porque es una cuestión meramente semántica. Si estamos de acuerdo en que los animales, por ejemplo, no tienen la capacidad de sentir sus memorias como propias. El desacuerdo no es profundo, no es sobre qué capacidad tienen o no los animales, sino una cuestión meramente semántica. Eh, Pienso que no, que hay una diferencia entre esta perspectiva y una Gabriel, diferencia meramente perdona, semántica. solo Sí, para avisarle que ya se completaron los 30 minutos, solo un aviso de ya, tiempo. ya termino, son dos de las últimas. Listo. Eh, la diferencia entre perdón, por ejemplo, la diferencia episódica, la distinción perdió entre memoria episódica y de eventos, llama a la memoria episódica solo si se contiene todas las características que tiene un ser humano adulto neurotípico y se agrupa una amplia diversidad de formas de memorias muy distintas entre sí como en memoria de eventos. De los animales, personas en distintas etapas del desarrollo de neurodivergencias, y se hace una homologación de todo el resto a partir de su diferencia. Y la cuestión es que no es científico agrupar una diversidad de formas de recuerdo en una misma categoría. Sí, eh, bueno, es necesario superar el antropocentrismo que nos lleva a considerar a los adultos neurotípicos en funcionalidades estándar. En su lugar debemos alcanzar y valorar la diversidad cognitiva en toda su riqueza y particular. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Gabriel, por compartir tu trabajo con nosotros. Em, Hay mucho ahí em, sobre lo cual podemos hablar. A ver si alguien quiere empezarnos con la sesión de preguntas, o comentarios también, si alguien tiene un comentario para Gabriel. Dale, Alberto. Gracias. Gracias, Gabriel, por tu presentación. Es muy interesante esta revisión que haces. Am, Me gusta mucho esta idea de dejar este antropocentrismo con el que vemos las habilidades cognitivas. Es algo que yo comparto. Y por ese lado me pareció muy estimulante esta propuesta de revisar si sí o si no, además de que es una discusión muy actual en filosofía de la memoria. Y bueno, creo que esto de decir si los animales no humanos son capaces o no son capaces de la memoria episódica, a fin de cuentas es una cuestión de metafísica de la memoria. O no sé si a otros lo reducirían a una cuestión de definiciones, nada más. Si decimos que la memoria episódica es esto, que tiene estas condiciones necesarias y suficientes, entonces sí lo podemos clasificar, y si decimos que es otra cosa, no. Em, Creo que sí es relevante esta distinción que hace Kevin. Vi que por ahí lo citaste en el paper de 2015. Entonces, en el paper de 2023 creo que lo estabas discutiendo precisamente esto al final. Él hace la distinción entre memoria de eventos y memoria episódica. Y entonces, y me parece una distinción que no deberíamos de dejar escapar así nada más. Esta idea de decir que una memoria de eventos a la cual nosotros podríamos acceder a lo mejor desde bebés y que podría ser una capacidad compartida con otros animales no humanos, ya nos daría idea de un qué, dónde y cuál. Pero como lo describe él, como una Polaroid, ¿no? Como una instantánea, como una simple reactivación, bueno, una reactivación de las vías neuronales en la forma en que se encontraban en el momento de percibir esta idea de instantánea, pero que hablar de memoria episódica necesita algo más.
Y ya, por ejemplo, de Brigard dice, sí, se necesita un pensamiento hipotético, Mike Killian dice, se necesita otra cosa. Entonces, am, ¿tú crees que es nada más entonces una distinción en la definición? O sea, depende de la definición. O si es como dice Kevin, si hay una cuestión esencial sobre, una respuesta esencial sobre la metafísica de la memoria, que sí es memoria episódica y que no es, que al fin de cuentas tiene impacto en cómo la describimos como un natural kind, ¿no? ¿Cuál es tu idea? Bueno, mi propuesta tendría que ser más bien pensar que al pensar la memoria episódica como una capacidad que evolucionó como producto de la evolución, que haya una pluralidad de formas similares que comparten características y no otras, y podemos hacer ciertas distinciones analíticas, ¿sí? De varias dimensiones y que algunos agentes tengan más o menos o directamente carezcan de algunas de estas. Todas estas diferencias analíticas me parecen relevantes, ¿sí? Eh, Comparto con Kevin y demás el hecho de que hay cosas que no tienen los animales, no humanos. Pienso que igualmente no es una cuestión meramente semántica si la llamamos memoria episódica o no, ¿sí? Pues en términos de hacer distinciones tajantes no dan cuenta de una continuidad, ¿sí? Por eso defiendo que tiene igualmente cierta relevancia conservar o defender una posición más liberal de la memoria episódica o de grano más grueso, porque precisamente permite mostrar las continuidades. Y esto también en términos de las personas que no son neurotípicas, ¿sí? Si uno encuentra un caso como el de KC que no tiene precisamente el sentir la experiencia como propia, pero sí recuerda detalles visoespaciales del evento, es más rico, me parece, considerar que tiene memoria episódica, pero que le falta una dimensión, y una persona que tiene fantasía, por ahí le falta la de reconocer las imágenes visoespaciales, pero sí tiene otra. Me parece mejor las distinciones analíticas en términos de dimensiones, o que le carecen de alguna función dentro de esta capacidad que tiene ciertos rasgos generales, a considerar capacidades distintas. Y otro motivo es el que memoria de eventos al resto es como que agrupa una diferencia muy grande y una multiplicidad muy grande, muy diversa de formas de memoria que podemos reconocer en múltiples animales con distintas formas de vida, de subsistencia, digamos, también de neurodivergentes, de niños, si se quiere, también de ancianos, en un concepto que simplemente se define por lo negativo, digamos, por lo que carece. Y eso me parece que es una característica siquiera antropocéntrica, es un sesgo a tender a definirlo por negación, y eso también no habilita muchas preguntas de qué tienen otras memorias que no tiene la nuestra o qué particulares le permiten en los animales en su supervivencia, por ejemplo. Gracias, Gabriel. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta para Gabriel o un comentario? Carla, dale. Gracias, buenos días. Gracias, Gabriel, por tu plática. Muy interesante esta visión no humana, ¿no? A mí me hizo pensar dos cosas. Uno, recordé que hace unos años yo adopté un perrito que no ladraba, y no ladraba porque su dueño le pegaba tanto cuando ladraba, ¿no? Entonces dejó de ladrar. Entonces, ahorita que hablabas del estrés postraumático, me vino a la mente mi pequeño perrito y dije, sí es cierto, o sea, realmente a lo mejor él pudiera haber estado viviendo este estrés postraumático, porque incluso relacionarse conmigo fue muy difícil, ¿no? Darle de comer era muy difícil, bueno, fue complejo. Entonces, me hizo pensar que tanto, por ejemplo, los animales domésticos ahora están influenciados, sus memorias o sus formas de comportamiento a partir de nuestra interacción con ellos, y tratarlos como si fueran otros humanos, ¿no? Entonces, creerlos en esta base y no tomar en cuenta este comportamiento. Y a su vez, cómo esto pudiera influir, por ejemplo, en esta visión
de las diferentes memorias y que eso nos pudiera ayudar a nosotros también a comprender cómo finalmente nuestros propios sistemas de memoria o estos multisistemas que hablabas pueden influir en personas neurodivergentes, por ejemplo, los autistas, que ellos tienden a tener más marcadores somáticos y su comportamiento cambia de acuerdo al contexto, no tanto esta declaración de lo que ellos pueden recordar, sobre todo los que no pueden, tienen un lenguaje habilitado, sino que empezamos a ver estas reacciones, ¿no? Nada más temblores o gritos o cosas por el estilo. Entonces, cómo esto que tú hablas nos pudiera orientar a la búsqueda de marcadores somáticos en diferentes tipos de memoria que pudiera irse hacia la memoria episódica en personas divergentes, ¿no? Gracias. No sabría responder porque en realidad mi camino por lo general es inverso. Si veo en filosofía de la memoria se trabaja bastante con casos neurodivergentes y son de mi especial interés porque representan otros tipos de casos límites que precisamente nos permiten, con personas que tienen informes subjetivos y demás, poder analizar los casos en los cuales no tenemos informes subjetivos. Así que, por lo general, hago el camino inverso, digamos, de pensar en las personas que tienen neurodivergencias para pensar los casos humanos y no el aporte que puede hacer el pensar los casos límites en los no humanos. Así que no sabría responder. Sigue Marina. Gracias, Gabriel. Dale. Hola, Gabriel, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Y bueno, mi pregunta es un poco, creo que ya te la he hecho otras veces, pero es como para escuchar, porque siempre me da la sensación que cuando se busca saber si animales no humanos tienen cierta capacidad que está definida en términos más del hombre, del ser humano, entonces encontramos siempre eso, puede ser que sí, puede ser que no, o llegamos a estas conclusiones más múltiples. ¿Y no crees que es todo más o menos parte como del mismo debate? O sea, ¿tiene sentido verdaderamente debatir cada capacidad en particular? Cuando quizás el debate es más bien en términos generales de la cognición humana versus cognición animal no humano, o bueno, versus distintas cogniciones animales no humanas, y también con la diversidad que existe en el ser humano, pero como que no es parte de un debate quizás más grande y que al especializarlo tanto ya después se pierde la dimensión de lo que se está discutiendo. Esa era un poco mi pregunta. Me da la impresión que puede ser que el aporte muchas veces de la cognición comparada sea analizar perspectivas más que diversifiquen, que amplíen, pero creo que ese es el rol dentro de cada una de las discusiones. Puede, eh, pienso, lectura de mente y entenderlo de una forma, como propone Andrews, multifuncional, a partir de un montón de estrategias o habilidades cognitivas y eso permitió también el análisis de que realizar distinciones relevantes en los casos humanos, ¿sí? De distintas estrategias que nosotros usamos para leer mentes, leer estados intencionales, atribuir intencionalidad a otros sujetos y pienso que en el debate de memoria episódica podría pasar lo mismo. ¿Sí? Que a partir del análisis con los animales y la diversidad y pluralidad que se encuentra en el ámbito natural, se pueden hacer distinciones interesantes incluso para analizar el caso humano. Y esto, pienso que, por ejemplo, en principio las discusiones arrancan con casos paradigmáticos muy antropocéntricos, ¿sí? Como, no sé, que el recuerdo ocurra independientemente de cualquier estímulo y bueno, el poder pensar que en realidad muchas veces nuestras memorias episódicas ocurren a partir de un disparador, ¿sí? Es dejar de pensar nuestra cognición de la forma tan compleja que impida que tengan cognición el resto de los animales. Y pienso que esto es un aporte que puede hacer la memoria episódica al darnos cuenta o precisamente al analizar los casos límite, problematizar nuestras concepciones a veces tan demandantes de lo que
de una capacidad que realmente en el desarrollo de nuestra vida cognitiva no lo tiene. Muy bien, gracias. Alberto, tenía la mano alzada antes. No sé si todavía querías hacer tu pregunta. Queda tiempo. Bueno, sí. Sí, sigo pensando, es que la charla de ayer de Marcela me dejó pensando mucho ah, en estas formas amplias, ¿no? De entender la memoria y a partir de qué momento la clasificamos, qué criterios usamos para clasificarla. Tú hablas de estas características. Me parece que forman más un clúster en lugar de condiciones necesarias y suficientes, ¿no? Algunas pueden estar presentes, otras no. Y pienso en tu argumento sobre los flashbacks en el trauma. Y pienso que los flashbacks, bueno, también pueden presentarse en memoria implícita, que no son necesariamente una memoria episódica, pero creo que regresamos otra vez al qué es la memoria episódica. Y a lo mejor es una cosa que no me queda clara en la presentación. O sea, si en una frase tú definieras memoria episódica de una forma que pudiera abarcar organismos humanos y organismos no humanos, para que pudiéramos establecer entonces condiciones mínimas de ocurrencia del fenómeno, ¿cómo sería esa definición? Tienes Eh, 3 minutos, Gabriel, hasta que se acabe la sesión. Dale. em, Bueno, la idea en realidad no es proponer una definición unívoca de memoria episódica, sino analizarla en sentido multifuncional y analizar las diferencias específicas que puede tener una especie, destacarse en alguna de estas dimensiones, sino en otras. Eh, si no podría, es que la idea es no proponer condiciones necesarias y suficientes de cuándo hay memoria episódica o no, ¿sí? Tienen ciertas dimensiones o no las tienen. Creo que después hay casos. Claramente, uno amplía un poco y después, incluso cuando amplía, después empieza a haber nuevos casos límites, ¿sí? Y uno dice, bueno, y ahora lo sigo aplicando y lo tengo que, bueno, creo que no podría definir ahora dónde está ese límite, por ejemplo, ¿sí? Se han hecho muchos análisis con animales, algunos que tampoco introduje, si tienen capacidad de reconstruyen eventos pasados, es decir, si los reorganizan de forma flexible, y eso se ha probado hasta en abejas. Entonces, Ujú. no estamos dispuestos a atribuirle memoria episódica a insectos. Digamos, bueno, eh, una respuesta última a esa pregunta no la tengo, ¿no? La idea es abrir un poco más y después encontrar dónde están los límites que ahora creo que se están poniendo demasiado cerca del humano, digamos. Gracias, Gabriel. Muy bien, tenemos 2 minutos. No sé si alguien quiere hacer una pregunta súper rápida, corta o hacer un comentario. Igual tenemos tiempo. Algo que no respondí que fue sobre los flashbacks. Eh, los flashbacks de por sí creo que se consideran explícitos, involuntarios, ¿sí? Pero los flashbacks creo que requieren recordar el evento pasado. Hay casos de trastornos de estrés postraumático en los cuales no ocurren flashbacks, que son raros, porque se considera, creo que el- es la característica principal del trastorno de estrés postraumático. No sé, Alberto, si estás de acuerdo con eso o no. ¿Pensás que son Sí. implícitos? No, 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 sí, sí. O sea, simplemente nada más estaba pensando en esta reactivación de las vías perceptuales, pero sí, no creo que tienes razón desde la definición o desde la definición más esquemática, sí, necesariamente si hay representación, pues sí los tendríamos que considerar como explícitos, no sé. Marina es mucho más experta que yo en este tema. O sea, solamente estaba pensando en esta discusión. Pero Es gracias, Gabriel. una muy buena discusión para seguirla en el grupo de WhatsApp, que todavía no se ha usado. Voy a poner el link ahí en el chat otra vez. Justo ahora se está acabando el tiempo para esta sesión, entonces le quiero volver a dar las gracias a Gabriel por compartir su trabajo con nosotros. Vamos a tener media hora de descanso.
para volver con nuestro keynote final de Marina Tracas. Entonces, nos vemos en media hora. Muchas gracias. Muchas gracias.